Una pregunta potente. ¿Cómo manejar un préstamo de banco para emprender? ¿Qué opinas tú ahí? O sea, es difícil porque, mira, si no tienes tu dinero propio para poder emprender, o sea, para empezar el banco no te va a prestar, y menos ahorita con los niveles de crédito que se están manejando y sus mismos estándares crediticios que necesitan solicitar para poder llegar a un préstamo, no te van a prestar, entonces al final del día es lo de menos. Si estás hablando de un préstamo, digamos privado, que sí lo consigues, tienes activos. o que te lo no, den, olvídate, de banco, que te lo den, tienes tu tasa fija y demás, o sea, tú lo que tienes que entender es esto. Tú tienes que ser suficientemente rentable más allá de la tasa de interés que te estén dando. Entonces, tú tienes que poder tomar 1,000 pesos de préstamo y si te dan una tasa de 10%, vamos a hacerlo simple, tú tienes que poder que con esos 100 pesos producir 111 pesos, mínimo, porque si no produces 111 pesos en el año, ya perdiste dinero y entonces le estás debiendo al banco más de lo que estás produciendo. Entonces tú tienes que entender cuál es la rentabilidad de tu negocio, cómo funciona. Y aquí regresamos a los básicos que siempre hemos hablado de negocios, ¿no? Entiende tu punto de inflexión, o sea, ¿dónde está tu break-even? Tu punto, o sea, tu mínimo punto de donde ya no estás perdiendo dinero. Ese es tu punto de inflexión básicamente clave que tienes que conocer en tu negocio. Tu break-even, ¿cuál es ese punto? ¿Cuántos artículos tengo que vender? ¿Cuántos servicios tengo que dar? ¿Cuánto requiere de dinero en inversión en eso para llegar a ese punto? ¿Y cuánto realmente estoy generando en ingresos donde ya no estoy perdiendo dinero? Y de ahí ahora, parte de esos gastos es tu gasto de interés, de tasa de interés. Entonces ya tienes un poco más elevado tus gastos para poder llegar a ese punto de inflexión. Ya que entiendes eso y conoces tus números y dices, ok, tengo que hacer esto y para llegar ahí estoy bien, y pues puedes usar, o sea, los préstamos de banco sin ningún tema. El problema aquí es que estás atándote la soga al cuello y más siendo un negocio pequeño para poder hacer esto. La única manera de realmente utilizar un préstamo de banco para un negocio tiene que ser como capital operativo y de crecimiento. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que tú ya tienes, digamos, cierta cantidad en cuentas por cobrar, tienes cierta cantidad en capital operativo y necesitas más dinero para contratar más gente, para producir más. Tú ya sabes cuánto te va a costar hacer todo esto y sabes cuánto dinero te está esperando del otro lado si lo puedes hacer más rápido. Entonces, haces esto, vendes tu producto, haces lo que tienes que hacer y pagas ese préstamo con el crédito que te costó y estás generando una rentabilidad por encima de lo que hubieras podido hacer sin ese préstamo. Entonces, esa es una diferencia abismal, obviamente, pero, o sea, para empezar un negocio con un préstamo bancario es literalmente atarte una soga al cuello. Sí, yo voy a empezar y yo creo que mi respuesta es más corta. Número 1, está preguntando cómo manejar un préstamo de banco para emprender. Pero tengo que decir esto. No saques un puto préstamo para emprender, para empezar a emprender. Porque si es tu primera vez emprendiendo, te vas a emprendedar en la pared, pendejo. Es la naturaleza. Hasta Neo brincando de un edificio al otro, siendo el elegido, se cayó, cabrón. No Sí, no importa analogía. si te crees Sí, Elon Musk o si te crees Jeff Bezos, va a pasar. Tienes que aprender las lecciones de la vida. Entonces, entender mínimo el hecho de que si pediste un préstamo para el negocio, ponlo a nombre del negocio. Espero que no hayas puesto absolutamente nada de colateral tuyo, porque si pusiste colateral tuyo, te van a quitar tus cosas, carnal, y ahí va a estar muy mala cosa. Entonces, no lo recomiendo. No lo recomiendo para nada. Ahora, ¿cómo lo manejas? Tal cual como dice Ro. Tienes que tener literalmente todo ya puesto y empezar. Y también tienes que entender, voy a sacar el dinero y en el momento en que lo saco, empieza el reloj, güey. Empiezas a pagar, ¿sí? Empieza la manecilla. Y ahí es donde tienes que preguntarte, ¿cómo mierdas voy a pagar ese préstamo día 1, el primer mes? Y si te contestas a ti mismo, no, pues lo voy a pagar de lo que me dieron, ya perdiste. Error. Ya perdiste. Tienes que aprender a manejar todo lo que acaba de decir Ro. No le tengo que agregar absolutamente nada más. Es tal cual y ya. Pero no, en verdad no recomiendo empezar un negocio con un préstamo y sobre todo si es tu primera cosa que vas a hacer porque vas a aprender de malas que tienes que aprender. Exacto. Y vas a aprender a aprender. A las malas. Eso es muy...